Mi exesposa me demandó por manutención infantil, aunque compartíamos la custodia, pero lo que pasó en el juicio hizo que todo se le viniera abajo de la peor forma posible. Mi exesposa decidió demandarme por manutención infantil aun cuando compartimos la custodia de nuestra hija. Aún así, seguí adelante con el proceso y terminé viendo cómo tanto ella como su abogado quedaban en evidencia frente al juez. Para dar contexto, tengo una hija de 5 años con mi exesposa. Nos separamos hace aproximadamente 2 años y medio. Durante nuestro matrimonio tuvimos altibajos. No éramos una pareja que discutiera o peleara constantemente, pero sí teníamos muchas conversaciones intensas, con emociones fuertes y puntos de vista muy marcados. A pesar de eso, siempre lográbamos encontrar acuerdos y apoyarnos mutuamente. Por eso me tomó por sorpresa cuando me dijo que quería divorciarse. Pasé un par de días bastante mal, incluso lloré. Luego me fui a pescar para despejar la mente y después comencé a organizar cómo resolver todo. En ese momento, ninguno de los dos tenía ingresos suficientes para mantener tanto el coche como la casa, así que acordamos que yo me encargaría de vender el coche y ella buscaría un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Sin embargo, al final terminé ocupándome de ambas cosas. La realidad era que teníamos más deudas que dinero. Ella intentó dejarme toda la carga económica mientras ella comenzaría desde cero, pero no lo permití. Me aseguré de que tanto los bienes como las deudas se repartieran de manera justa. En cuanto a nuestra hija, decidimos que viviría con ambos, dividiendo el tiempo de forma equilibrada, ya que considerábamos que tenía derecho a contar con sus dos padres. También acordamos mantener una relación respetuosa y civilizada, aunque eso no duró demasiado. Además, establecimos que, dado que nuestros ingresos eran bastante similares, ninguno de los dos pagaría manutención infantil. También acordamos que ella se encargaría de comprar la mayoría de la ropa y otros gastos básicos de nuestra hija, ya que recibiría el beneficio infantil. En Finlandia, el gobierno otorga aproximadamente 100 euros mensuales como apoyo para la crianza. Después de la separación, ella comenzó a pedir muebles nuevos por correo para sí misma, incluso antes de tener un lugar donde vivir. Era evidente que no tenía la capacidad económica para eso. 2 semanas más tarde, se mudó. Una semana después, me enteré por nuestra hija de que ya tenía una nueva pareja. No me molestó realmente, aunque sí me sorprendió. Empezó a faltar con frecuencia al trabajo alegando enfermedad, muchas veces por razones poco convincentes. Cuando su jefe le dio retroalimentación, en lugar de cambiar su actitud, decidió renunciar. Luego se inscribió en una escuela y fue aceptada, pero tras unos 2 meses también abandonó los estudios. Fue entonces cuando comenzó a exigirme que pagara manutención infantil. Consultamos con un profesional y se determinó que yo no debía pagar nada, ya que ella misma había provocado la caída de sus ingresos. Aún así, como gesto de buena voluntad, me ofrecía cubrir el seguro de nuestra hija. Pensé que con eso el asunto quedaba cerrado, pero meses después de nuestra separación quedó embarazada de su nueva pareja. Tras hacerse oficial el divorcio, que incluye un periodo de reconsideración de 6 meses antes de que el juez lo formalice, ella se casó con ese hombre. Todo esto pareció darle más seguridad para seguir exigiéndome dinero una y otra vez. Ahora ya tienes una idea clara del tipo de persona con la que estaba tratando. El caso es que el otoño pasado volvió a exigirme dinero para la manutención de nuestra hija. En ese momento, ella ya estaba trabajando nuevamente. Yo tenía bastante claro que estaba utilizando a nuestra hija como excusa, porque en varias ocasiones había mostrado envidia hacia mi forma de administrar mis finanzas. Incluso cuando ambos teníamos ingresos similares, yo podía permitirme cosas como salir a restaurantes, mientras que ella no. Le respondí que si realmente necesitaba apoyo económico por motivos justificados, con gusto contribuiría, pero le dejé claro que primero debíamos calcular todos los gastos de manera detallada para determinar una cantidad adecuada. En lugar de eso, exigió directamente que le pagara 200 euros mensuales, argumentando que ella se encargaría de todos los gastos relacionados con nuestra hija. No presentó ninguna razón sólida para esa cifra, más bien parecía una cuestión de control. Siempre había sido una persona a la que le gustaba tener la última palabra. Esta vez, además, acompañó su exigencia con una amenaza. Si no pagaba, me llevaría a juicio. Al principio me lo tomé con humor, hasta que recibí un mensaje de su abogado. En ese momento, le escribí para decirle que, a partir de entonces, cualquier comunicación sobre este tema se realizaría exclusivamente a través de abogados. Acto seguido, comencé a buscar representación legal. Con el paso de los meses, su caso empezó a debilitarse claramente. Cuando recibí los documentos judiciales, noté que su demanda estaba basada en información incorrecta. Ni ella ni su abogado habían solicitado mis datos reales de ingresos y gastos antes de presentar la demanda. En su lugar, inflaron mis ingresos muy por encima de lo real y
redujeron mis gastos en sus estimaciones. Ante eso, volví a contactarla para preguntarle si estaba segura de que no quería llegar a un acuerdo. Se negó nuevamente, así que decidí no insistir más y dejar que el proceso siguiera su curso. Después, ambos presentamos un desglose completo de ingresos y gastos con ayuda de nuestros respectivos abogados. Tras analizar todo, mi abogado y yo confirmamos que ella tenía recursos suficientes para mantener a nuestra hija. De hecho, el resultado mostró que, después de cubrir sus gastos básicos, medicinas y demás, disponía de más dinero que yo. La situación me pareció tan absurda que no pude evitar reírme, especialmente cuando intentó manipular el caso presentando pruebas falsas tanto a nosotros como al juez, algo que detectamos de inmediato. Unos días después, mi abogado me llamó. Había recibido una comunicación del abogado de mi ex, quien admitió que había notado que su clienta estaba mintiendo y que todo el caso se sostenía sobre información falsa. Por esa razón, propuso llegar a un acuerdo. En ese punto, parecía que todo se resolvería sin necesidad de continuar. Sin embargo, poco después, mi abogado recibió otro mensaje indicando que, por alguna razón, ya no querían llegar a ningún acuerdo. Y así fue como comenzó el juicio. Fuimos a la corte. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Aceptar el acuerdo o dejar que todo llegara hasta el juicio? Te leo.